Hola, muy buenos días. Es un gusto Buenos tenerlo días. aquí con usted, estar aquí con usted en esta entrevista. Sí, Es una gran oportunidad, dado que ahorita está en la efervescencia, básicamente porque tenemos apenas hace 2 años que estamos estrenando un nuevo currículum en psicología, después de 40 años. Y bueno, precisamente en esta coyuntura que se dio, hay una perspectiva que me gustaría saber su opinión. Le comento, por ejemplo, en términos de la forma en que se organizó el currículum, y ese currículum segmenta para mí, a mi manera de ver, bueno, no a mi manera de ver, de hecho en sí, segmenta el conocimiento de la psicología en parcelas, separando saberes en tradiciones psicológicas. Estas parcelas son independientes, en el currículum no hay espacios de interacción. Y entonces me gustaría saber su opinión. O sea, la premisa básica del plan de estudios es separar el conocimiento psicológico en parcelas a partir de tradiciones psicológicas. Y dentro del currículum no hay espacios de interacción. O sea, navegan paralelamente, vamos a decirlo. El alumno decide a qué tradición psicológica se va a formar después de una orientación básica. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto, doctor. gracias por la pregunta. Es una pregunta que desde luego se aplica por lo que veo a la psicología, a la carrera de psicología, pero se podría aplicar a la mayoría de las carreras. En la UNAM, por lo menos, yo sé que allende la UNAM también se da esta situación, ¿no? Pero estamos aquí en nuestra universidad, así es de que se da. En el caso de medicina también pasa, ¿no? ¿Cuál es el problema de ello? Aunque desde el punto de vista del procedimiento, de la metodología, de la enseñanza, es muy cómodo, es profundamente, yo no sé cómo decirlo, cobarde la posición, porque nos hace a los profesores y a los que impartimos los cursos la vida fácil. Yo basta con que me concentre en mi pequeño nicho que tengo que enseñar y ya. Sin preocuparme no solo por las interacciones que pueda tener con otras disciplinas, sino mucho peor que eso, dejando sobre las espaldas de los futuros profesionistas la tarea prácticamente irrealizable después de integrar toda la pedacería que les estuvimos planteando durante 4 o 5 años. Son carreras confeti. Qué interesante. Entonces, y es terrible porque como usted acaba de decir, y en efecto es lo que sucede, después ellos deciden en cuál de los nichos se ponen. Es decir, les hemos planteado un panorama completamente falso. La psicología, como la medicina, como cualquiera de las grandes profesiones, no se puede resumir a un nicho. Ni siquiera es la suma de los nichos. Ese es un artificio que hemos creado para enseñar y para proceder. Yo eso lo entiendo, ¿sí? Pero ya lo decía muy bien Pascal, ¿sí? En el siglo XVII. Decía que era tan peligroso estar pensando que se podía ver el todo sin las partes, como las partes sin el todo. Igual de graves. Es como pasa tanto en medicina, por ejemplo. Decir, bueno, a ver, doctor, vaya usted a ver el páncreas de la cama 8. Y uno va a la cama 8 y lo que ve en la cama no es un páncreas acostado, es un ser humano que tiene un problema en el páncreas. No, pero a mí lo que me interesa es su páncreas. Pues entonces dedíquese usted a la Shakira y al macramé, pero no a la medicina. Porque nosotros tratamos con seres humanos, o con órganos aislados. ¿Sí? Esto es una cosa muy seria y que traduce un problema mucho más hondo, que es histórico también. ¿Sí? Cuando la crisis educativa se dejó venir en Francia después de la Revolución Francesa y que nadie sabía qué hacer con todo aquello, indiscutiblemente llegó un hombre de genio, Auguste Comte, y planteó en sus ideas que conocemos como el positivismo, ¿verdad?, esta construcción de saberes aislados. Era una solución para el momento, como lo fue el feudalismo socialmente hablando en su momento. Fue una solución, pero pretender que esa es la solución para siempre es peligrosísimo. ¿Sí? Si uno ve una construcción hermosa, porque no cabe duda que es hermosa, está incluso reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la ciudad universitaria, el campus central, qué hermoso, pero qué falso. Un montón de edificios, bellísimamente decorados, con murales y tal, ¿de acuerdo?
pero separados unos de otros. De tal suerte que esa es la maqueta de un pensamiento. Es un poco la idea que tenía Gall del cerebro humano, en donde eran diferentes zonas para diferentes funciones y ya. Sabemos que así no es. Es más, como lo voy a decir un momento en la charla, esta idea muy simplista de que el hemisferio izquierdo es para el cálculo y la parte fría, y la parte derecha es para la parte sentimental y artística, bueno, pues eso es un simplismo atroz, porque sabemos que no es del todo cierto. Cuando una persona, por un astrocitoma o por un tumor de esta naturaleza, se le tiene que extirpar casi la mitad del cerebro, la otra parte va a vicariar y va a recuperar, si no el 100%, una buena parte de las funciones faltantes. La estructura de la realidad es una estructura dinámica, no está fija en una cuadrícula cartesiana. Estos planes de estudio que pretenden cuadricular todo, no solamente le aportan beneficios solo a la parte docente y ejecutiva, digamos, de los planes de estudio, sino que, como decía hace un momento, le sueltan la espalda a la tarea irrealizable después a los estudiantes de integrar y reconstruir toda la pedacería que se les enseñó. De hecho, la mayoría no lo logra y por eso terminan escondiéndose en un nicho, que es un pedacito, absolutizándolo y convirtiendo a la psicología en este caso en una forma de ideología. Y eso es una flagrante traición a la psicología, que tiene un llamado universal de integración del ser humano completo, ¿sí? Con todo su entorno, con toda su realidad. Es una de las tareas más ambiciosas que puede haber. Sí, a mí lo que se me hace, digamos, como usted lo señala, peligroso, no peligroso, con una tarea que uno está como docente atribuyéndose y dejándose a los alumnos, que construyan esos puentes, pero como dice, es difícil que el alumno entonces pueda construir después. Es prácticamente un imposible, doctor, es prácticamente un imposible, porque ¿qué hace falta para construir esos puentes? Años y años, no solo de experiencia, sino de pensar. Uno cae en la cuenta después. Yo en mi caso particular tuve mucha suerte, porque fue un asunto estrictamente hablando de suerte, de haberme topado a los 21 años con el profesor Ilya Prigogine, que fue el que me llevó a hacer mi doctorado con él allá a Bruselas. De allá hice mi doctorado en física, porque mi primera formación fue como físico. Yo llegué, hice mi doctorado en física allá en Bruselas con él. Entonces 5 años pegado a un premio Nobel, bueno, algo me salpicó. De hecho yo me acabé el dinero del premio Nobel, que se había llevado en el 77, y en el 85 defendí mi tesis doctoral. Pero por decir que eso fue suerte. Y entonces eso catalizó muchísimo, aceleró mucho mi proceso de caer en la cuenta, ¿no? Tan grande fue la crisis en la que entré yo después de eso, que estudié filosofía, y regresando aquí a México hice medicina todavía en la UNAM. Entonces, por decir que de alguna forma yo tuve mucha suerte, pero eso es impensable que la mayoría pueda tener esa suerte. Es francamente injusto que a los jóvenes se les deje esa tarea, ¿sí? Entonces, una cosa es que uno escoja una línea, no sé, el conductismo, o se vaya por la línea de Jung, o se vaya por la psicología social, o se vaya por alguno de los múltiples caminos posibles, porque de motu propio ha decidido poner todos sus esfuerzos sin perder de vista las otras perspectivas, porque no existe la posibilidad en el acto humano de ser totalmente verdadero o totalmente falso. Siempre somos una mezcla de ambas cosas. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros en nuestras clases, en cada uno de esos nichos que por cuestiones de procedimiento se han inventado, que se subraye a los estudiantes que esas divisiones son artificiales, que la psicología no es así y que no deben caer en la tentación peligrosa, francamente. La palabra no lo estoy usando a la ligera, es peligroso, que se sientan obligados a elegir una de esas para ya denostar las demás, ¿no? Sí, no. Bueno, eso se llama ideología en filosofía, y eso es muy peligroso. Las ideologías son una forma de ceguera. Otra de las cosas que está permeando aquí en el plan de estudios, que lo que yo siento, digamos, en este nuevo plan de estudios, es precisamente ese concepto de verdad que ahorita acaba usted de retomar, ¿no? Y entonces, creo yo que existe un clima dentro de la carrera de psicología de que entonces cada tradición
se postula como el ente que posee la verdad. Esos son todos los peligros que, a mi manera esas son las ideologías, precisamente. Mire, si yo digo, es una barbaridad, es una monstruosidad el maltrato a los animales, creo yo que si todos estamos psicológicamente sanos aquí, estaremos de acuerdo con eso. Pero si yo digo, no existe nada más importante en el mundo y en la vida que proteger a los animales, cuidado, ahí hay un exceso. Eso se llama fanatismo. Estoy poniendo esto por encima y todo lo demás por debajo. ¿Sí? Eso no puede ser. La psique humana no es así. Entonces, pensar de esa forma, en la que yo escojo algo y eso es lo que está por arriba y lo demás por debajo, es justamente mostrar a los cuatro vientos la pésima formación profesional en la que se me dio una idea falsa de lo que es la psique humana. Y bueno, si eso le pasa a un peatón de la calle, mal también, pero si le pasa a un psicólogo, entonces toda su profesión se va por la ventana. Así de simple. ¿Sí? Y estamos fracasando en nuestra labor de proporcionar, en este caso a México, los profesionistas del área adecuados. Para que puedan cuestionarse también su realidad. La verdad no la tiene nadie, porque la tenemos todos. No es un asunto estadístico. No es más grave un muerto que 1.000.000 de muertos, ni menos grave. Pero es muy común cómo se maneja así. Ah, no, es que fue muy grave porque hubo 100 muertos en vez de 10. Es más grave, ¿no? Es igual de grave. La pérdida Sí, el saber es una variable intensiva, no extensiva. Y deberíamos saberlo, todos los profesionistas, todos. De hecho, un día se lo dije al doctor Graue, en una charla que tuvimos en una reunión que hubo, había mucha gente. Y los 5 minutos que tuve con él, le dije, él porque había estado ufanándose, con razón, ¿verdad?, del número de egresados de la UNAM. Le dije, pero doctor, ¿sabía usted que lo importante no es generar egresados? Eso no significa prácticamente nada. Eso lo único que significa es que dimos bien nuestras clases, pasaron sus exámenes y ya. Pero la universidad no está para eso. La universidad es un reservorio mínimo de inteligencia y lo que debemos generar son autodidactas. La verdadera medida del éxito o del fracaso de una institución académica es cuántos autodidactas genera. Es normal que un joven en la carrera tome libros y estudie para preparar un examen, porque si no pasa el examen no puede continuar. Bueno, también ahí habría mucho que discutir, pero bueno, así es. ¿Sí? Pero si sale de la carrera y no vuelve a abrir un libro, no vuelve a buscar una revista, de motu propio, que vaya él por inquietud, curiosidad, busque y siga hasta que se muera, si eso no pasa, entonces la facultad fracasó. No le supo infectar con el virus de la inquietud. Lo que un profesor, lo único que verdaderamente puede hacer y debe hacer un profesor, un verdadero profesor de la materia que sea, es contagiar una pasión a sus estudiantes por un saber. Porque el contenido propiamente de esos saberes, pues sí, algo se tiene que decir en el aula, por supuesto, pero está en los libros. Y hay que enseñar a los jóvenes a ir a buscar en los libros y ubicarse en ellos. Pero el punto fundamental es ese. El punto fundamental es yo te inficiono, te transmito esa enfermedad, con comillas, que es la inquietud. El no estar jamás contento. Y eso es muy importante porque en el momento que se posee ese virus de la inquietud, jamás se va a declarar que es la verdad y que no lo es. Vamos a saber que todo tiene algo de verdad y algo de mentira, algo o de oscuridad o de sombra, ¿no? O sea, una verdad dinámica, pues. Que no es verdad. Incluso el otro día discutía con un colega médico allá en la Facultad de Medicina. Decía, es que una hipótesis, le decía yo, un diagnóstico en medicina en realidad es siempre una hipótesis transitoria. Me decía, no, las hipótesis son pseudoverdades o verdades a medias. Digo, no. También el diagnóstico es una verdad a medias. La corteza cerebral tiene 100.000 millones de neuronas. ¿Tú no puedes asegurar que todas están bien? Pues no, porque más seguramente no es así. Un futbolista, un boxeador, un niño que se pegó en la cabeza, mató no sé cuántos millones de neuronas en el asunto. Puedes decirle que todos estamos perfectamente bien. No, claro que no, nadie. Somos hijos de nuestra cultura, somos hijos de nuestra raza, somos hijos de quién sabe cuántas cosas, ¿verdad?
Es una cantidad ingente de variables, no podemos saber jamás. Por eso se impone el discurso de la complejidad. Porque la complejidad, entre una de las mayores bondades que preconiza, es precisamente la de no declarar como absolutamente verdadero nada. Y si una persona, yo esta salvedad lo he discutido mucho con Edgar Morin, allá en su última, el año antepasado, allá en París, en su departamento, estuvimos casi 2 horas hablando sobre eso, y le decía yo, a ver, es que hay que reconocer que un enorme porcentaje de la humanidad, no sé, 70, 80% de la humanidad, necesita creer en alguna forma de absoluto inamovible. Ok, que tú no lo aceptes, es tu asunto. Pero tienes que reconocer que hay gente que sí lo necesita. Y eso es válido. Lo que nunca va a ser válido es que en nombre de esa necesidad se le golpee la cabeza a los demás para que piensen como uno. Eso es lo que jamás va a ser aceptable. ¿En la UNAM se puede hablar de religión? Sí. ¿Se puede imponer una forma de pensar? No. Ninguna forma de pensar. Nosotros tenemos el deber moral y ético de exponerle muy bien a los jóvenes todas las posibilidades y en la medida de lo posible darle las herramientas para que construyan su experiencia. Y construyendo su experiencia, porque la experiencia no se puede enseñar. Se puede enseñar la forma de construir la experiencia, de garantizar la integración en esa experiencia. Y a partir de ahí, solo a partir de ahí, entonces sí, que se mueva. Y es un movimiento permanente que no va a acabar. Eso es lo que tiene que hacer un profesor. Como ve, no es tarea menor. No, pues no. Y yo lo siento también ya con mi experiencia. No es tarea menor. De 40 años también estar en la docencia, tratar de... Cada curso, cada grupo que le toca es una cosa, es un reto nuevo, es algo completamente diferente. Otra de las cosas que me gustaría oír su opinión es comentarle, mi experiencia pues siempre ha sido dentro de la psicología, durante ya casi 50 años, y tengo yo una inquietud, y creo yo que la psicología en los últimos 30 años se ha alejado del flujo del tiempo en el análisis de los fenómenos psicológicos. Generalmente se ha centrado en el análisis del ser más que en el análisis del devenir. Y entonces ha generado muchas teorías, o sea, las conozco porque yo soy maestro también del doctorado en psicología, entonces tengo más o menos un muestreo de las inquietudes y de las metodologías y de la forma en que abordan los temas. ¿Qué opinión usted tendría el hecho de que la psicología, a mí, bueno, esa es una percepción que yo tengo, a mi manera de ver, ha eliminado un poco la línea del tiempo del análisis de los fenómenos? Pues se parece mucho, en cierto sentido, epistemológicamente a la pregunta anterior. Es por comodidad, porque la dinámica siempre es incómoda, siempre implica cambio, siempre exige adaptación, siempre exige aprendizaje, reconocimiento de la ignorancia. En cambio, cuando uno se pone en una posición fija, pues es muy cómodo. El determinismo es muy cómodo. A implica B, B implica C, por lo tanto A implica C, todo está aquí. El problema es que el cerebro no funciona así. El cerebro funciona si hubiera B, entonces A. Estamos permanentemente recordando el futuro. Ese es el procedimiento. En cambio, esa psicología de la que usted habla, fija, estancada, es una filosofía del presente. Está encarcelada en el presente. ¿Cuál es el problema de estar encarcelado en el presente? Que se conoce, pero no se reconoce. Para poder reconocer, hay que salir del conocimiento y volver a conocer el conocimiento. Una verdadera dinámica implica eso, y por lo tanto una línea del tiempo. Lo dijo usted perfectamente. Es pasar del ser al devenir. Prigogine tiene un libro que se llama así, From Being to Becoming. Claro, lo habla en el sentido de la fisicoquímica fundamentalmente, y de algo que voy a mencionar en unos minutos en la charla, sobre la segunda ley de la termodinámica, los procesos irreversibles y demás. El fijarse fuera del tiempo además tiene el peligro terrible de no incorporar, de no involucrar en la descripción el hecho de la decrepitud, del envejecimiento y de la muerte.
que son de los puntos capitales en el estudio de la psique, la finitud, los límites. Entonces, no tener conciencia de eso nos lleva a construir teorías muy hermosas con un solo defecto, que son profundamente falsas. ¿Sí? Son castillos en el aire, ¿sí? Y que a la humanidad le sirven de poco o nada. ¿Sí? Es hora de que los profesionistas en la psicología, en la medicina, en la filosofía, en todos los ámbitos, imitemos a Sócrates y salgamos a la calle a hablar con el peatón. Porque es para quien estamos formándonos. La universidad debe tener una misión de servicio. ¿A quién? ¿A toda la nación? Ellos somos la Universidad de la Nación. De la nación. Ya, pero si nosotros no tenemos más que un discurso para con nosotros mismos, si los psicólogos solo hablan con psicólogos, si los filósofos solo hablan con filósofos, si los físicos solo escriben y publican para físicos, perdón usted, ¿qué Universidad de la Nación y qué 8 cuartos? Es la universidad de la universidad. Es un cascarón, es una torresota de marfil. Y no tenemos esa vocación. Nosotros aquí tenemos una deuda impagable con la nación, que es quien nos sostiene, a final de cuentas. Mal que bien, con los problemas que uno pueda querer y mandar, ¿de acuerdo? Pero nos está sosteniendo. Así que si nosotros hemos sido los privilegiados, de los pocos que nos podemos separar durante cierto número de años de las cuitas de todos los días, y hay muchos estudiantes que no pueden, que tienen que estar peleando con eso todos los días también para pagarse sus tortas o sus camiones, qué sé yo, ¿no? Y eso yo lo encuentro digno de admiración siempre. Bueno, pues es para que le devolvamos a la nación realmente lo que merece, ¿no? Es un servicio de altísima calidad, profesional. Entonces tenemos que aprender a vivir en el mundo real, y el mundo real es un mundo temporal, cambiante. ¿Sí? Hay que aprender a ser felices en el cambio. Qué interesante. Tenemos que aprender a ser felices, ya se nos olvidó cómo. Sí, porque como necesitamos cambiar permanentemente, claro. Entonces el cambio implica incertidumbre. Por supuesto. Pero es que eso es lo real. Lo real es eso. Sí, la realidad es borrosa. No hay el concepto de precisión, exactitud, son, como se dice en filosofía, entelequias. Son construcciones nuestras. Pero el mundo real no es así. Perfecto como lo pensamos, no es exacto como lo pensamos. ¿Sí? La medida más exacta siempre se hace en movimiento. Y entonces nunca tenemos la exactitud precisa. Parece que Zenón tenía en gran parte de razón. ¿Sí? Aquiles jamás va a alcanzar la tortuga. Así. Finalmente, ya, una última pregunta. ¿Usted qué sugerencias haría para que se incorporara esta visión de la complejidad dentro de un currículum de psicología? ¿Cómo estaría? ¿Permeando en una sola línea o atravesando? Desde luego es transversal. Ajá. Por supuesto tiene que ser transversal. Y aunque sería muy importante y muy deseable que todo mundo, profesores, estudiantes, investigadores, todos estuvieran empapados en eso, me parece altamente deseable, pero desde el punto de vista práctico es irrealizable, ¿no? Entonces habría que generar una táctica adecuada. La táctica me parece más lógica es infectar, contagiar de esta inquietud y de estas ideas al profesorado primero, para que ellos desde sus respectivas áreas, todos, planteen esto a los estudiantes. Desde luego es un proceso a largo plazo. No se puede esperar que en unos meses o en un año, ni siquiera en unos años, posiblemente en 10, 20, 30 años, se empezarán a ver los beneficios. Porque tenemos demasiado metido hasta el tuétano, ese determinismo cuadriculado, ¿verdad?, en el que una causa implica un efecto, y un efecto procede de una causa. Y este vaivén simétrico de ir y venir a gusto, a placer entre uno y otro, es lo que termina dejando fuera el tiempo, que es asimétrico. Así es. Yo entré en esta habitación y cuando salga ya no voy a ser el mismo que entré.
¿Por qué? Porque hasta físicamente murieron células, nacieron otras, yo aquí dije cosas, disipé energía, no soy el mismo que entró. Lo mismo debería pasar en un curso. Un estudiante que sale de ese curso igual que cuando entró, es un aborto académico. ¿Sí? No puede ser, no, debe salir diferente. Debe salir, y generalmente ese diferente, quiero decir, con más preguntas que respuestas. Por supuesto, la inteligencia se mide por el arte de preguntar, no tanto de responder. Es difícil hacer una buena pregunta. Sí. Es muy difícil. Porque generalmente cuando una pregunta se hace bien, más de la mitad ya está, de la respuesta ya está en la misma pregunta. Es muy difícil hacer bien una pregunta. Y en términos así, por ejemplo, hablando de créditos y eso, ¿cómo lo vería usted? No sé. Pues no sé, no soy la persona adecuada para eso, no conozco los procedimientos exactos de esto, pero debería tomarse en cuenta otras variables. Yo pienso que, y no sé, en el caso de psicología seguramente sí, como pasa en la gran mayoría de las profesiones, casi todo el peso se pone en la memoria, se evalúa la memoria. ¿Sí? Cuando la memoria, nadie niega su importancia, es fundamental, ¿sí? Pero es solo una parte, es decir, ¿dónde se mide la creatividad? ¿Dónde se mide el deseo de correlacionar cosas que normalmente no estarían pensadas como relacionadas? ¿Dónde está la imaginación? ¿Dónde está la intuición? Que son realmente las aptitudes fundamentales de un profesionista, y más de un profesionista del área de la salud. ¿Por qué? Porque la cantidad de variables que se manejan en los sistemas de salud es tan grande, es tan brutalmente grande, que es impensable construir una ecuación que tenga una solución. ¿No es cierto? Hay varias. Hay más de una solución. Eso se llama complejidad. Cuando hay más de una solución al mismo problema. El cerebro lo hace muy bien. La psicología lo hace bastante bien. Los psicólogos no tanto. Pues gracias, muy amable. Le agradezco mucho. Un placer, doctor. Le agradezco mucho sus palabras y bueno, pues aquí lo vamos a tener y lo estaremos escuchando Claro que sí. en su conferencia. Será un gusto. Muchas gracias.